La química es una de las tres ciencias naturales, junto con física y biología. Sus procesos químicos permiten la vida y la muerte. Si hacemos un poco de historia, llegamos por ejemplo a Platón. Él consideraba que las partículas de cada elemento de la naturaleza tenían una forma determinada. El fuego se correspondía con un tetraedro, el aire con un octaedro, el agua con un icosaedro, la tierra con un cubo. Todos estos poliedros son objetos matemáticos y constituyen el primer modelo matemático utilizado en la química. La alquimia se asocia con el conocimiento de varias ciencias. Los alquimistas aportaron varias técnicas, pero no lograron modelos matemáticos para explicar estos procesos químicos. Arthur desarrolló las matrices que han resultado esenciales para el progreso de la química cuántica y la química matemática. El primer intento de matematizar la química se debe al químico orgánico escocés Alexander, que en un artículo presentaba compuestos químicos igual a operandos y procesos químicos operadores. Heisenberg redescubrió las matrices cuando desarrolló la mecánica de matrices. La química matemática es el área científica que se encarga de las aplicaciones de las matemáticas en la química. Se trata de utilizar instrumentos matemáticos que ayuden a modelizar los procesos químicos y no se debe confundir con la química computacional. La utilización de los números es una convención que representa parámetros objetivos. En la mayoría de los procesos para el estudio de compuestos químicos se sigue una secuencia de pasos que involucran directamente la actividad matemática para poder predecir y probar la actividad de un nuevo compuesto. Funciones lineales, logarítmicas, estadística, combinación de parámetros. Antes de comenzar a desarrollar, debemos recordar algunos conceptos básicos. Ácido es el compuesto químico que cuando se disuelve cede iones de hidrógeno. El ácido puede ser fuerte o débil. Fuerte si se disocia totalmente y débil si libera una fracción reducida de protones. La base es aquella que cede iones oxidrilos. Una valoración es el conjunto de operaciones que se realizan en el laboratorio para conocer una concentración de una disolución, comparando con una disolución de una base o un ácido cuya concentración conocemos. Todo esto con la ayuda de un indicador. Una neutralización tiene lugar entre un ácido y su base, dando como productos el agua y la sal correspondiente. Por ejemplo, el ácido clorhídrico más el hidróxido de sodio forman la sal cloruro de sodio más agua. Al final de una neutralización, el número de protones del ácido es igual al número de oxidrilos de la base. El problema en una valoración es encontrar el punto de equivalencia. Constante del producto iónico del agua. El agua neutra se encuentra en constante equilibrio de disolución, según la siguiente ecuación. Decimos que una molécula de agua es igual a la suma de un protón o hidrógeno y un grupo oxidrilo. Se define K como la relación entre el producto de los hidrógenos y oxidrilos disociados con la concentración del agua sin disociar. La ecuación también puede plantearse como K por la concentración de agua sin disociar igual al producto de los elementos disociados. Tomando como referencia lo que ocurre en un litro de agua y reemplazando a K por su valor y realizando el producto con la concentración de agua sin disociar,
llegamos a que el producto de la concentración de hidrógeno disociado por el oxidrilo disociado es igual a una constante llamada K-water, igual a 10 a la menos 14 mol cuadrado. En el agua pura, la cantidad de hidrógenos es igual a la cantidad de oxidrilos, es decir, que si se sustituye, la concentración de protones es igual a la concentración de oxidrilos. Esta relación entre hidrógenos y oxidrilos se puede utilizar para toda disolución acuosa de un ácido y su base conjugada, y permite relacionar también los valores de las constantes Ka, constante de disociación de un ácido, y Kb, constante de disociación de su base conjugada, en cualquier par ácido-base conjugado. Ka por Kb es igual a K-water. Esta es una relación de proporcionalidad inversa, ya que el ácido tiene su base conjugada y la base tiene su ácido conjugado. Disoluciones de ácidos y bases fuertes. Ejemplos de ácido fuerte: ácido clorhídrico, ácido perclórico, ácido sulfúrico. En disolución acuosa, los ácidos fuertes están disociados al 100%, siendo las concentraciones de hidrógeno y su base conjugada, ácido, idénticas a la concentración inicial del ácido a la concentración del ácido, mientras que la concentración de moléculas sin disociar el ácido y el hidrógeno es prácticamente cero. El pH es igual al menor logaritmo de la concentración del hidrógeno disociado igual al menor logaritmo de la concentración de ácido. En las bases fuertes, son bases fuertes los hidróxidos de los metales alcalinos y alcalinoterrios, una disolución acuosa diluida de hidróxido de sodio. Según la fórmula, el pH es igual al menor logaritmo de la concentración de los oxidrilos igual al menor logaritmo de la concentración de la base. Fuerza relativa de pares conjugados ácido-base. En el centro, la correspondencia entre el ácido fuerte y el ácido débil, y el ácido débil y la base fuerte. En la columna de la derecha, cómo aumenta la fuerza de la base, y en la columna de la izquierda, cómo aumenta la fuerza del ácido. Disoluciones de ácidos y bases débiles. Los ácidos y bases débiles se disocian parcialmente, quedando una gran proporción de ácido o base sin disociar. Para calcular el pH de estas disoluciones es necesario tener en cuenta la constante de acidez o basicidad. Ácido débil. K subíndice A es la constante de ionización del ácido débil o constante de acidez. El hidrónico y ion acetato son las concentraciones molares de los iones en el equilibrio. Ácido genérico. Base débil. K subíndice B es la constante de ionización o de basicidad de la base débil. La base hidrólica y el grupo oxidrilo son las concentraciones molares de los iones en el equilibrio. Y B es la concentración molar de la base no ionizada. Concepto de pH, potencial de hidrógeno. En 1909, Sorensen propone la utilización del logaritmo negativo para expresar la concentración de hidrógenos disociados, resultando así el valor del pH. La escala de potencial de hidrógeno tiene un rango de 0 a 14. El valor 7 corresponde a la neutralidad. Los pH menores a 7 son soluciones ácidas y mayores a 7 son soluciones básicas o alcalinas. La fórmula del pH. El potencial de hidrógeno es igual al logaritmo por 1,
que éste divida la concentración de hidrógeno. Todo esto despejado es igual a menos logaritmo por la concentración de hidrógeno. De la misma forma, se define el concepto de pOH, medida de la basicidad o alcalinidad de una disolución, como el logaritmo del inverso a la concentración de iones hidróxido en una disolución. El pOH es igual al logaritmo por 1, este divide la concentración de iones hidróxido. Todo esto es igual, despejado, a menos logaritmo por la concentración de iones hidróxido. Tomando el logaritmo en la expresión del producto iónico del agua, la constante K sub W es igual a la concentración hidrógeno positivo por la concentración de grupo oxidrilo negativo. Todo eso es igual a 1,0 por 10 elevado a la menos 14. Utilizamos propiedades del logaritmo. Logaritmo por paréntesis, la concentración hidrógeno positivo por la concentración de grupo oxidrilo negativo. Si se aplica la propiedad del logaritmo, se obtiene logaritmo por la concentración de hidrógeno positivo más el logaritmo por la concentración de grupo oxidrilo. Todo esto es igual al logaritmo de 10 de base 10, con potencia de menos 14, es igual a menos 14. Cambiando el signo, obtenemos menos logaritmo por la concentración hidrógeno positivo, menos logaritmo por la concentración de grupo oxidrilo negativo, igual a 14 positivo. Podemos escribir potencial de hidrógeno más la medida de la basicidad o alcalinidad, esto es igual a 14 positivo. En el siguiente cuadro tenemos la siguiente demostración. En la primera columna se encuentra la concentración de iones hidrógeno, en la segunda el potencial de hidrógenos. El producto que se encuentra empieza con el grado mayor y va descendiendo. En la tercera y cuarta columna, se encuentra el pOH, medida de la basicidad o alcalinidad. Y en la cuarta se encuentra la concentración de grupo oxidrilo. En estos dos representan el producto de menor grado y a medida que va bajando los grados y su resultado va creciendo. Y si miramos a la mitad de la tabla, vamos a ver que sus resultados son iguales. Disolución de un ácido débil y su sal. Los aniones procedentes de la disociación de ácidos débiles se comportan como base frente al agua, pudiendo aceptar protones de esta. Por lo tanto, estas sales, cuando se disuelven en agua, dan lugar a disoluciones básicas. Así, si se disuelve acetate sódico en agua, este se disocia por completo en sus iones sodio y acetato. El ion sodio, como catión procedente de una base fuerte, no posee carácter ácido y no reacciona con agua. Sin embargo, el ion acetato, que procede del ácido acético, un ácido débil, sí tiene cierta tendencia a aceptar protones del agua para formar ácido acético, una especie poco disociada. En este proceso, el ion acetato, al interactuar con el agua, libera hidroxilos, por lo que la disolución presenta un pH básico, es una sal. Esta reacción se conoce frecuentemente con el nombre de hidrólisis, reacción entre el agua y un ion para formar un ácido o una base débil. A los iones que dan esta reacción se llama iones hidrolizables. Dicha reacción es un equilibrio cuya constante de hidrólisis viene dada por la razón entre la concentración del producto sobre la concentración del reactivo. Teniendo en cuenta la constante del producto iónico del agua, que es igual al ion hidrógeno por el ion hidroxilo, despejando este y reemplazando
por la razón del hidroxilo, la ecuación que estábamos viendo, la constante de hidrólisis nos quedará como el producto de la concentración de ácido acético por la constante de ionización del agua sobre el producto de la concentración del ion acetato por el ion hidrógeno. Considerando además la constante de acidez del ácido acético del que procede el ion acetato, la constante de hidrólisis es igual a la constante de ionización del agua sobre la constante de acidez, que es aproximadamente el cuadrado del ion hidronio sobre la concentración de la sal. Conoceremos, en base a esto, el pH aplicándole el logaritmo negativo como hemos visto anteriormente. Bases débiles y su sal. Los cationes procedentes de bases débiles pueden hidrolizarse, liberando protones, ya que poseen cierto carácter ácido. Por ellos, estas sales producen disoluciones ácidas. Un ejemplo de sal de catión hidrolizable es el cloruro amónico. El ion cloruro, procedente de un ácido fuerte, no presenta carácter básico. En cambio, el ion amonio es el conjugado de una base débil, el amoníaco. Por ello actúa como ácido frente al agua. Escribimos la ecuación de hidrólisis. El ion amonio interactúa con el agua y da origen al amoníaco, que es la base de la cual proviene, y su conjugada más el ion hidronio. Teniendo en cuenta el equilibrio de la base débil de la que procede el catión y siguiendo un razonamiento semejante al del caso anterior, puede calcularse la constante del proceso de hidrólisis y a partir de ella obtener el pH calculando el logaritmo negativo de la constante de hidrólisis, que es la constante de ionización del agua sobre la constante de basicidad, que la podremos calcular también realizando el cuadrado del ion hidronio sobre la concentración de la sal. Valoraciones ácido-base. La reacción completa de un ácido con una base en disolución acuosa, denominada genéricamente reacción de neutralización, da lugar a la formación de una sal y por lo general de agua. En la reacción completa, si sumamos el ácido perclórico con el hidróxido de sodio, nos da perclorato de sodio más agua. La reacción de neutralización se aplica de forma práctica en las valoraciones ácido-base. Una valoración ácido-base es la determinación de la concentración desconocida de un ácido en disolución a partir de la concentración conocida de una base, o viceversa. La valoración de un ácido se denomina acidimetría y la valoración de una base alcalimetría. La valoración se realiza mezclando gradualmente el ácido y la base hasta alcanzar el punto de equivalencia, es decir, el momento en que la reacción de neutralización es completa. En este punto, el número de oxidrilo procedentes del ácido es igual al hidronio procedentes de la base. El punto final de la valoración se alcanza cuando se produce el cambio de color o viraje de un indicador, que se adiciona previamente a los reactivos. Para que la valoración sea válida, el punto final debe coincidir con el de equivalencia. Si representamos el pH medido por un electrodo en función del volumen añadido de sustancia valorante, se obtienen curvas de valoración o curvas de titulación. En el siguiente gráfico, que representa el pH en base a las moles equivalentes de hidróxidos añadidos, se pueden observar dos curvas, una correspondiente al ácido acético y la otra al ácido clorhídrico. En el mismo queda reflejado el punto de equivalencia para cada uno de los ácidos. En el caso del ácido acético, el punto de equivalencia está dado por un pH de 7,2 y en el caso del ácido clorhídrico por un pH de 7. Caso 1. Valoración de un ácido fuerte con base fuerte. En el siguiente gráfico se puede observar el pH en base al volumen del hidróxido de sodio, cuyo punto de equivalencia es de 25 mililitros de hidróxido de sodio, al que le corresponde un pH de 7,
Observando la curva podemos deducir que a medida que el volumen del hidróxido de sodio aumenta, también lo hace el pH. Caso 2. Valoración de ácido fuerte con base débil. En el gráfico 2 se puede observar el pH en base al volumen de ácido clorhídrico, donde su punto de equivalencia se encuentra en los 25 mililitros de ácido clorhídrico, al cual le corresponde un pH de 5,28. En contradicción al caso 1, podemos observar que a medida que aumenta el volumen de ácido clorhídrico, disminuye el pH. Caso 3. Valoración de ácido débil con base fuerte. En este caso, el gráfico representa la curva de pH en base al volumen de hidróxido de sodio. Su punto de equivalencia se encuentra en 25 mililitros de volumen de hidróxido de sodio, al cual le corresponde un pH de 8,72. Caso 4. Valoración de ácido débil con base débil. En este caso, tanto el ácido como la base se disocian, por lo que se trata de una reacción muy compleja. Por esta razón, este tipo de valoración no se va a analizar. Ahora veamos algunas aplicaciones en la vida real. El pH de la piel húmeda ronda en un 5,5, por lo que si nos aplicamos alguna crema o jabón con un pH menor o mayor podría causarnos irritación o quemadura. El pH en la alimentación. Al ingerir alimentos alteramos el pH de nuestro cuerpo. El pH de nuestro estómago es de 1,4 debido al ácido que contiene y que es útil para descomponer los alimentos. Algunas comidas y sus combinaciones pueden provocar que el estómago genere más ácido. Si esto sucede con mucha frecuencia, el ácido podría perforar el estómago causando una úlcera. El pH del agua afecta la vida terrestre y acuática. El agua de los lagos, lagunas y ríos, sanos generalmente, tienen un pH entre 6 y 8. La mayoría de los peces tolera el agua con pH entre 6 y 9. El pH de la humedad del suelo afecta la disponibilidad de nutrientes para las plantas. Muchas plantas prefieren un suelo ligeramente ácido, pH entre 4,5 y 5,5, mientras que otras prefieren un suelo menos ácido, pH entre 6,5 y 7. Los suelos altamente ácidos, con un pH menor de 4,5, alcanzan concentraciones de elementos químicos tóxicos para las plantas.